Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que estén con nosotros en esta enseñanza que tenemos muy bonita el día de hoy. Y dejo el espacio a mi esposo para que salude y para que nos diga de qué se trata la enseñanza el día de hoy, mi amor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este canal que se llama Conociendo la Verdad. Y hoy tenemos una enseñanza am, de tres parábolas que se encuentran en la lectura de la Biblia que vamos a tener hoy es Mateo 13, del versículo 44 al 51. Ese es lo que vamos a tratar de entender qué quiso decir el Señor en esas tres parábolas. Pero antes de empezar, voy a leerles Mateo 22, un poquito más adelante del 13, Mateo 22:14, donde dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Me llama la atención esto de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a ver qué significa eso para llegar después a entender las parábolas, para entenderlas mejor, las parábolas de Mateo 13. Dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, significa que aunque la invitación a la salvación es para todos, solo una minoría la acepta genuinamente y persevera. Esta frase bíblica indica que la coherencia de vida, o sea, lo que decimos y hacemos, tiene que ser coherente, determina quiénes somos finalmente elegidos. La invitación por sí sola no salva, hay que querer ser salvo. Pero muchos no lo perciben, otros no están dispuestos a sacrificarlo todo, y algunos simplemente la menosprecian. Estamos leyendo todo este contexto para poder entender las parábolas. Las parábolas Que vamos a tratar a, de explicar, que vamos a vamos a explicar las explicar, parábolas sí, que vamos a tratar el del día de hoy. capítulo 13. Y luego Mateo 19 dice, 19:21 dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, el Señor le dice, ve y vende lo que tienes y sígueme. Y como eran muchas las posesiones que tenía, pues lo dudó. Ajá. Es la palabra del pobre, del joven Del rico, joven ¿verdad? rico, sí. Ujú. Entonces, y también aquí dice, el propósito principal de las parábolas de Jesús fue revelar de manera sencilla pero profunda los misterios de Dios y sus valores, utilizando situaciones cotidianas para enseñar cómo debe de actuar una persona, buscando confrontar la visión de la realidad del oyente, provocando reflexión, invitar al arrepentimiento y motivar a una acción de fe, desmantelando creencias preexistentes. En resumen, las palabras eran herramientas para mostrar cómo se establece el reinado de Dios en el corazón y en el mundo, invitando a la conversión y a la fe. Y sí, las parábolas que vamos a hablar ahorita son la parábola del tesoro escondido, que a veces es un poco difícil entender. Son tres parábolas juntas que están en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 51, y las vamos a leer. En el 44 dice, además, hablando el Señor con sus discípulos, les estaba dando instrucciones. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde nuevamente y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. En otras palabras, este hombre o joven, dice, ve un tesoro, ve un terreno baldío, por decirte, te lo voy a poner así para que se entienda.
ve un terreno baldío, ve, qué sé yo, un hoyo donde encuentra un tesoro, vuelve a enterrarlo, investiga quién es el dueño del terreno para comprarlo porque él sabe que hay algo valioso ahí. Y nos los podrías Y explicar, vende y vende todo todo lo y que viene y compra el terreno. ¿Nos podrías explicar qué significa? Quién es el terreno? ¿Quién es el tesoro escondido? me imagino que era alguien que tenía posesiones, porque si encontró un terreno, Ajá. si encontró un terreno donde había un tesoro y dice que escondió el tesoro y fue y vendió todo lo que tenía, entonces tenía posesiones y era Sí, algo para vender, tenía algo. y me imagino que era mucho menor al tesoro que encontró. Esta Sí, persona, ¿qué efectivamente, es significa esta parábola. reflexión que el Señor le está enseñando aquí a los discípulos, a la gente que lo estaba escuchando, a los oyentes, de que esta persona que encontró este tesoro es alguien que tuvo entendimiento de que eso valía mucho Más. más de lo que tenía? Y cuando hablo que se trata de una persona que tenía algo valioso que pudo vender para comprar este terreno, significa que está hablándonos a nosotros que de repente tenemos una cultura o religión o creencias, tradiciones, las tenemos como valiosas, pero de repente se nos predica el evangelio de la salvación y lo creemos y lo atesoramos tanto, es tan valioso para nosotros que entonces toda esa cultura religiosa que teníamos, las tradiciones, las hacemos a un lado por conseguir por poder tener este evangelio de la salvación para nosotros. ¿Quién es este tesoro? Preguntaste. Jesucristo. Cuando llegamos al conocimiento de Él, entonces nos despojamos con gozo Sí. en este caso te dije, de las tradiciones que traíamos de la religión, de nuestro concepto de Dios, lo quitamos y adquirimos esta nueva enseñanza que es en Cristo Jesús. Dice la palabra que si el Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesucristo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Eso es un tesoro tan grande. También adquirimos la salvación, perdón de pecados, que vale más que cualquier tradición o cualquier cultura que hayamos traído desde nuestra juventud. Y pues eso es lo que está significando cuando Jesús les hablaba que el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un terreno y lo escondió y fue y vendió todo por comprar ese terreno, porque había encontrado ese tesoro. Y fíjate, tú mencionaste anteriormente que muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque la salvación, mencionaste, no es para todos los que lo escuchan, Al que quiere. sino para el que lo entiende y quiere y persevera en la salvación, ¿verdad? Y este terreno lo vio mucha gente, pero solamente él entendió el tesoro que había Sí. allí. Entonces el tesoro escondido es encontró a Jesús, por A decir. Jesús y su reino, Y, y, que y, es un paquete completo. ajá, y Es vendió salvación, todo sí. para seguirlo, como le dijimos del joven rico. Y te digo, es un paquete completo porque en Jesús encontramos perdón de Ujú. pecados, salvación, vida eterna, Sí. libertad en cuanto a nuestra manera de vivir. Ya no somos sujetos a esclavos de pecado, ni de malos entendidos, ni no. Empezamos un camino, una vida con propósito. Sí, por eso empecé que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no muchos estamos dispuestos a pagar el precio. Así Esta es. parábola que acabo, la de ¿cómo se llama? El tesoro escondido, representa la parábola, representa donde el reino de los cielos es de un valor inigualable
al encontrarlo, este hombre vende todo con alegría para obtenerlo. O sea, vendió con alegría, no vendió Con con tristeza. tristeza. Con alegría va y vende todo para obtener ese tesoro, que ya dijimos, ese tesoro escondido es Jesucristo, que ya lo había encontrado. Y no es que lo iba a comprar literal, sino que iba a seguirlo, iba a hacerlo, vendió todas sus posesiones para que no tener que lo distraiga para seguir a Jesús. Simbolizando que conocer a Jesús y su salvación valen cualquier sacrificio, siendo esta la prioridad máxima sobre los bienes materiales. Conocer a Jesús es más que los bienes materiales. Lo Amén. dijo Pablo, lo dijo, todo esto lo tengo por Por basura, basura. por conocer a Jesucristo. Amén. Y fíjate, entonces el Señor les da esa parábola del tesoro escondido, como que se las dio en general a todos los que estaban ahí, porque había gente. Pero luego se dirigió a un grupo específico, a unos comerciantes. Y es la misma parábola, la misma intención, pero para otro tipo de gente. El Señor hablaba en parábolas. El Señor Jesús utiliza tres parábolas para ilustrar la naturaleza del reino de Dios. El tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Estas enseñanzas destacan el valor incalculable del reino, la entrega total requerida para acceder a él y el juicio final en el que los justos serán separados de los injustos. Entonces les decía, primero les dijo la parábola del tesoro escondido y luego se dirigió a los comerciantes para que, por si no le habían entendido, les dice, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante, o sea, estaba el mercado ahí y les explicó, a un comerciante que busca perlas y cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla para que entendieran la gente que estaba en el mercado, lo que se dedicaban a vender. Y luego ve otro grupo de personas, por si los otros no entendieron, ve otro grupo de personas que eran pescadores y les dice la misma parábola, pero dependiendo su oficio les hablaba a él. Les dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada al agua y recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. O sea, le estaba explicando cómo era el reino de los cielos. Avientan la red, sale llena de peces, pero los peces buenos los conservan y los malos los regresan al mar, para que entendieran dependiendo su oficio. Y los echan, dice, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán los justos de los malvados. Luego los arrojarán al incendio donde habrá llanto y crujir de dientes. Y luego les pregunta, ¿han entendido esto? Preguntó Jesús. Y sí, respondieron ellos. Sí entendieron porque les explicó, dependiendo su oficio, les comparó que así iba a ser el reino de los cielos y ellos dijeron que sí entendieron. Lo que entendemos de la parábola del tesoro escondido, el hombre que vendió todo para llegar a poseer el gran tesoro que es Jesucristo, ejemplo de lo que significa el reino de los cielos, el hombre que gastó todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio, nuevamente el valor de poseer el tesoro es el reino de los cielos. O sea, todo lo que se despojaron de todo para obtener el reino de los cielos. ¿Algo más que quieres comentar, mi amor? Sí, me encanta cómo el Señor Jesucristo, ahorita como lo explicaste, cómo se dirigió a diferente tipo de personas por Dependiendo de sus sus actividades, actividades. para que Por si no me entiende esto, ve muy poca cosa, ajá. un terreno, un tesoro escondido,
bueno, ahora me voy a dirigir los mercaderes, sí, a los comerciantes, les voy a comerciantes. hablar de perlas, para que entiendan que el reino de los cielos, el que les vengo a exponer, el evangelio, esto nuevo que están, este nuevo pacto, eh, que les estoy enseñando, les estoy mostrando y les estoy ofreciendo, es muy valioso. Les estoy hablando de valor significativamente. Y luego también a los pescadores, como como a diferente tipo de gente, Dios quería llegar al corazón de todos, Quería que entendieran, de era cada uno de importante nosotros. entenderlo. Sí. Él se tomó el tiempo para explicarle a cada uno de clases sociales, por así decirlo, Sí. ¿verdad? Porque el reino de los cielos estaba abierto, era una invitación para todo mundo, pero como bien lo dijiste, no todos son los escogidos, porque no todos van a querer Pagar el precio o despojarse de sí. lo que tienen, y no me refiero a despojarte de tus cosas materiales, sino de tus creencias, de las tradiciones, que a veces hay gente que lo atesora como algo, no, es que así lo hacía mi abuelita y así lo hacía mi mamá y yo también, y cómo es una traición Sí. dejar mis tradiciones por seguir solamente la palabra de Dios y lo que me habla allí. Entonces el Señor les estaba diciendo, créanme que es mucho más valioso. Y también en el ejemplo que nos diste del joven rico, Sí. como él sí no quiso, no hizo como el que vendió todo y compró el terreno donde estaba el tesoro que encontró. Sí, el joven rico no se El puso, joven rico dice que se entristeció porque tenía muchas porque posesiones. tenía muchas posiciones y dijo, no, yo ya he vivido toda una vida con esto, no, no lo voy a cambiar por esta nueva palabra que me están diciendo, salvación, vida eterna. ¿Cómo? Ajá. Si eso lo Ir hago, al cielo. eso lo logro portándome bien. Y el Evangelio de Dios sabemos que no es por obras, sino por gracia que somos salvos. Es un regalo de Dios, pero que tenemos que recibir en nuestro corazón como una verdad. Entonces, el joven rico se entristeció y este joven, el otro que encontró el tesoro en el terreno, con gozo, fíjate la diferencia, cómo fueron sus ojos alumbrados para poder ver el tesoro, porque Pablo oró para que fueran alumbrados nuestros ojos del entendimiento, para que pudiéramos entender la oferta que Jesús nos hace de seguirlo, de recibirlo, de creer en él. Dice la palabra que lo que acabamos de leer es un tesoro, mi amor, es un tesoro. El Evangelio. ¿Hasta cuándo vamos a terminar de entenderlo, creerlo y soltar cualquier tradición y creencia que no hemos querido Fíjate, soltar? y ahorita que mencionas en el orden cronológico que estamos hablando de las parábolas de Mateo 13, las tres parábolas, y luego el joven rico está más adelantito, o sea, se le habló a él, le preguntaron, me imagino que estaba ahí porque eran pueblos pequeños, le preguntaron, ¿entendieron todo? Dijeron, sí, levantaron la mano, sí entendemos. Y ya eso está en el 13, Mateo 13. En el 19 ya Jesús se encontró con el joven rico que le dijo, tienes que vender todo y seguirme, y no quiso. Y más adelantito está Mateo 22, después del 19 al 22, donde el Señor explica, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todos están dispuestos a pagar el precio, a despojarse. Y a veces en el Señor no es despojarte, es poner prioridades nada más, poner al Señor primero y todo lo demás en segundo nivel. Es el Señor, la familia y todo lo demás, Por es allí. prioridades. Entonces, y esta parábola de Mateo 13:44, la parábola desafía a establecer a Dios como el valor más alto en nuestras vidas, como mencioné anteriormente, prioridades. Renunciar a otras cosas no es pérdida cuando se obtiene un valor eterno o mayor. O sea, no es pérdida gastar todo para ir a comprar un terreno que sabes que hay algo bueno ahí.
La entrega no se hace con tristeza, lo que le pasó al joven rico que se entristeció. La entrega no se hace con tristeza, sino con alegría. No es una carga, sino una inversión, ya que el reino supera cualquier posesión material. El hallazgo implica una experiencia personal de la gracia de Dios. ¿Algo que quieras No, mencionar? está muy entendido, sí. Bueno, para... Lo único Sí. que sí, perdón, lo dije hace un ratito, pero parece que no lo dije completo. El Evangelio del Señor Jesucristo es un combo que llega a nosotros, que incluye, como dije, perdón, salvación, perdón de pecados, salvación, vida eterna, pero sobre todo que nos va a acompañar en todo nuestro caminar, dándonos salvación diaria a nuestros errores, a nuestros pensamientos, malos pensamientos, eh, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra. Trabajando en nosotros, transformándonos, esa era la palabra. Lo más importante es que en vida el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que mora en nosotros, los que le recibimos de corazón, lo que hemos creído en Él, eh, actúa en nosotros para transformar nuestras vidas, dándonos claridad y luz a las circunstancias que estamos viviendo día a día, a diferencia de los ciegos de corazón que no ven, ni oyen, ni entienden todo lo que están viviendo y pasan la vida pues con tristeza por las circunstancias a veces negativas, pero en Cristo Jesús hay respuestas, hay luz, hay entendimiento. Entonces, todo eso es el tesoro que vio este chico para poder despojarse de lo que tenía y adquirir ese tesoro. Eso es primordialmente, mis amados, lo que significa esta parábola. Parábola. Sí, por si alguien Bueno, entonces, se había preguntado sí. qué significa la parábola del hombre, Del del tesoro tesoro escondido, escondido. perdón, del tesoro escondido, eso es. Bueno, entonces ya quedó claro, la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio y la red significan el Señor, o sea, Jesucristo. Es Cristo Es alguien y su reino. que vende todos sus bienes para seguir a Cristo. Y seguir es obedecer sus mandatos. Guardar sus Guardar sus mandamientos, mandamientos, sí. así, Sí. reflejar en nuestra vida Ajá. la vida de Sí. Cristo. Sí. Bueno, entonces ya la parábola del tesoro, como dije, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red en el Evangelio de Mateo 13 ilustran el valor supremo del reino de los cielos y de Jesús, enseñando que al encontrar la salvación se debe estar dispuesto a renunciar a todo lo demás por poseerla. Representa la máxima prioridad espiritual, alegría inmensa y la gracia inmerecida de encontrar la verdad. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, eso está en Mateo 16, entre el 16 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En resumen, la frase subraya la responsabilidad individual de aceptar y vivir conforme a la invitación recibida. El reino de Dios requiere de una entrega personal. El reino de Dios no es algo que se obtiene por casualidad ni por herencia. Requiere de una decisión intencional, o sea, querer y un compromiso absoluto. Hoy es el día para evaluar cuánto valoramos el reino. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por él? Pregunta. Que el Señor nos conceda corazones que entiendan y obtengan, que entiendan y busquen lo eterno sobre lo temporal. Amén. ¿Algo Amén. más que quieras decir? Sí, pues para despedirnos solamente quisiera agregar, ¿por qué Dios, por qué Jesús
nos habla en su palabra por parábolas, porque la palabra del Señor es sencilla a los que de verdad con humildad queremos entenderla. Y la manera en la que semeja o asemeja el Señor Jesús el reino de Dios, que era su reino, estaba hablando de él era el reino de Dios cuando dijo, he aquí el reino de Dios es ahora, está entre ustedes. Él era el reino de Dios y él estaba hablando de que sus palabras, el valor que tenían y por qué en parábolas, o sea, por qué en semejanzas, en relatos, como la de el tesoro en el terreno, las perlas valiosas, porque es un significado tan profundo lo que el Señor, una enseñanza tan profunda que les quería dar a gente sencilla como nosotros, como ustedes y nosotros, de una manera sencilla, con narraciones de manera que hasta un niño puede entender. La diferencia con un niño es, estamos dispuestos a creerlo, estamos dispuestos a dejar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias, a veces actitudes, hábitos que nos, que no son agradables para el Señor y que no nos hacen bien, que dañan nuestra vida y nuestro testimonio. ¿Y tú cómo está tu vida? Como ahorita dijo al final mi esposo, ¿estamos dispuestos a darlo todo por la fe? ¿Quieres orar con nosotros? Vamos a inclinar el rostro y vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos abras los ojos del entendimiento a nosotros, tus hijos, tus discípulos, Señor, a los que ya te hemos recibido en el corazón, para que nos confirmes otra vez que hemos escogido el tesoro que eres tú, Señor, y nos hemos desechado de todo aquello que tiene menos valor que tú. Padre, y para aquellos que todavía están dudando en el valor tan grande que tienes, en dudando en soltar lo que no han querido soltar, Señor, para seguirte de entero a ti, de lleno a ti, Padre, yo te pido que tú los convenzas, dice tu palabra, que los atraigas a ti con cuerdas de amor. Señor, te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza que nos quedó claro, Señor, que tú eres un tesoro, Jesucristo, tu muerte en la cruz del Calvario y tu sangre que nos limpia de todo pecado y que nos da redención y vida eterna. La recibimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Mis Amén. amados, gracias por haber estado con nosotros aquí en su canal Conociendo la Verdad. Hasta Hasta luego. pronto. Bye.